El licenciado José María Rinaldi está en contacto con nosotros. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy bien, un gusto. Bueno, un gusto. Estábamos viendo que ha subido prácticamente a 180 pesos el dólar paralelo. ¿Qué nos tiene que preocupar de esta situación que se da en estos momentos en el mercado? El mercado blue o paralelo o ilegal es muy pequeño, es muy volátil, está fácilmente influenciado por cualquier tipo de versiones, sean trascendidos o hechos reales, y en esta ocasión tiene que ver con el retraso que tenía ese tipo de cambio y con el incremento de medidas regulatorias sobre el denominado un tipo de cambio financiero, que es el contado con liqui. El otro es el MEP, además de el dólar país, que es el dólar ahorro, para hasta $200. Entonces eso llevó a que posiciones financieras se dolaricen, que ese es otro de los factores, la dolarización de algunas carteras, de algunas posiciones en pesos, que están siendo convertidas en dólares. Entonces, como un mercado chico y volátil, provoca eso. Ahora bien, ¿qué es lo importante para la gente, para la vida cotidiana? Lo importante es que muchas veces, la mayoría de las veces, estas devaluaciones, que no ha sido tan importante, ha sido en este último tiempo del 18%, desde los 139, 140 que valía a principio de abril y los 180 en el que está ahora, todavía está un 8% por debajo de lo que estaba en octubre del 2020, que fue cuando llegó a 195. Pero lo que ocurre es que los sectores más dominantes, más cartelizados, monopólicos, oligopólicos, tienen sus precios, en dólares billete. Entonces a él no le importan si es blue, si es contado con liqui, si es MEP, y esto hace subir algunos precios, vuelvo a repetir, de los sectores que detentan posiciones dominantes dentro del mercado. Y eso puede influenciar, digamos, porque después cuando baja los precios tienen un efecto válvula que no pueden bajar. Entonces esto es lo que preocupa la vida cotidiana, que siempre hay unos picos dominantes que trasladan esas devaluaciones que todavía no son importantes y no son grandes devaluaciones, pero pueden generar movida en los precios en un momento que el tema de la inflación es fundamental. Tanto es así que el dólar oficial, que es lo que ustedes mencionaban recién, está siendo anclado. En estos últimos meses solo ha crecido un 3%, contrario al nivel creciente que iba teniendo en los meses anteriores. Entonces llegó un momento que el dólar ahorro, el dólar país, era mucho más barato que el blue. Era más caro, mucho más caro que el blue. Es decir, el blue estaba por debajo del dólar ahorro, que es el que compra la clase media. Son todos un cóctel de factores que generan estas movidas. Lo importante es que no afecte los precios, que son el talón de Aquiles de la política económica argentina en la actualidad. Profesor, ¿cuál es su mirada con respecto al dólar oficial, pensando que en este primer trimestre, los primeros meses del año, ya se exporta lo inherente al campo y ya han ingresado esos dólares? Para después, para lo que resta del año, ¿qué expectativa, qué mirada podemos tener? Yo creo que el dólar va a actuar como el oficial, va a actuar anclando la inflación. Es fundamental. Toda la base del principal eje de la política económica del actual gobierno es reactivar el consumo por dos vías. Una, por la inmunidad de rebaño, que la gente termine con el miedo y comience a consumir, y la otra, tan o más importante que esa, es la mejora en el poder adquisitivo del salario. Es decir, que la paritaria le gane a la inflación. Para eso hace falta un objetivo que es transversal a toda la política económica, que es controlar los precios, cosa que todavía
no logra perforar ese 3% mensual, que es una inflación alta, tal vez no para nosotros, pero sí para cualquier país del mundo. Bien, un signo de preocupación, sobre todo de cara al final de año, donde hay elecciones y en donde tal vez esto todavía puede llegar a registrar algún tipo de alteración más. El licenciado Rinaldi, le agradecemos por esta comunicación con Crónica Central. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias. Gracias, igualmente, un gusto. Adiós. Buenas noches, un gusto. Bueno, me quedaba con este concepto, ¿no? Esta intención del gobierno de pisar el dólar en este año electoral.